Bueno amigos, bienvenidos a este espacio para conocer más de las figuras del equipo criollo. El día de hoy me complace en anunciar a alguien que considero amigo, con quien pude trabajar un tiempo en el Club Deportivo El Nacional, una gran persona y seguramente ídolo de muchas personas las cuales están visualizando este formato podcast. Al querido Manuel Valda, le doy la bienvenida. Mi querido Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Deco? Un gusto saludarte y bueno, volvernos a encontrar y charlar un poquito de todo. ¿Por dónde andas, Manu? Cuéntanos. Estoy en España, ya llevo aquí varios meses, estoy con mi familia, con mis papás y bueno, disfrutando un poco de ellos. ¿De qué parte de España eres? Bueno, en Barcelona están mis papás, hice gran parte aquí de, de, de mis formativas. Tuve muchos años aquí, así que siempre que puedo, siempre que me tocaba 2, 3 semanas de vacaciones, era enseguida venir aquí a visitarlos a ellos y bueno, aquí estamos. Una consulta, mi querido Manu. ¿Dónde nace el tema de querer ser futbolista, el tema de querer seguramente destacar con el tema del deporte? ¿De quién nace? Bueno, siempre he tenido una familia muy futbolera. A mi papá le gustaba mucho el fútbol y de chiquito, ¿no? De chiquito también en la escuela, en las calles, jugando a la pelota y nace esa ilusión, ese deseo de jugar a fútbol y recuerdo muy bien ya llegar aquí a España con 9 años y enseguida eh, ir a una escuelita de fútbol y a partir de ahí, bueno, siguió ese sueño que gracias a Dios se pudo cumplir. O sea, tú estuviste tus 9 años acá en Ecuador y luego de eso viajaron allá. Así es, así es. Pasé 9 años y luego a los 9 años viajamos aquí a Europa, a Barcelona, con mis hermanos, mis papás. Y bueno, hasta los 22, 23 años, si no recuerdo mal, es cuando ya regreso a Ecuador, al Nacional. Y de esos, a ver, esos primeros años, seguramente acá y luego allá, ¿no te emocionó algún equipo de tu provincia o allá seguramente en España, algún tema de hinchada? Bueno, escuchaba mucho el tema de, como soy de Puerto Viejo, Liga Puerto Viejo, obviamente los clásicos, intentaba vernos. Sí que es verdad que no había mucho fútbol porque los horarios acá son muy tardes. Ahora, bueno, ahora intento verlos y siempre que juega el Nacional o equipos que me interesan, si me quedo 2, 3, 4 de la mañana los veo, no tengo problema, pero en ese entonces era como que más rutinario todo, no tenía mucho conocimiento del fútbol ecuatoriano, la verdad, y bueno, era algún clásico, algún partido eventual que podía verlo, pero bueno, como te digo, Liga Puerto Viejo por la familia, ¿no? Que en Manaví, Puerto Viejo es como que el equipo de todos y luego ya viene el equipo grande. Y quería consultarte igual en Europa, algún equipo que te llamó la atención. Sí, 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 aquí el Barça, ¿no? A mí siempre me gusta el Barça. Me encanta cómo juega, me siento identificado un poco con la forma de jugar que tiene. Y bueno, intento verlo siempre que puedo, como te digo, también el Real Madrid, equipos grandes. Y me gusta el fútbol en general, soy muy futbolero y pasamos viendo fútbol 24/7 aquí. ¿De algún referente que tengas del Barcelona? Bueno, hoy, te puedo decir hoy por hoy, me encanta cómo está jugando Pedri, me gusta mucho su estilo de juego, como te digo, siempre intento ver jugadores que se asimilen un poco a mis virtudes y actualmente creo que lo está haciendo muy bien. Si es que yo te digo Gramenet, no sé si lo dije bien. ¿Qué te suena? Gramanet, Gramenet, ¿verdad? Gramanet, sí. ¿A qué te suena? ¿Qué te viene a la cabeza? Bueno, es el equipo que puedo comparar con Nacional, si te soy sincero. Pasé muchísimos años, pasé 7, 6, 7 años ahí, me formaron como futbolista, pude debutar a nivel profesional y si me dices un equipo que le tengo mucho cariño aquí en Europa es la grama como le dicen aquí, Gramanet. Y en la grama, ¿hubo algún jugador referente el cual tú dirías, él me ayudó a crecer mucho, con él aprendí seguramente cosas que lo apliqué después?
Bueno, cuando tú eres joven siempre hay personas que intentan ayudarte, quizás a nivel mundial no son conocidos porque en ese entonces la Grama jugaba en tercera categoría de fútbol español, que es una buena categoría, pero no tiene mucha visión a nivel eh, de muchas televisoras y etcétera, ¿no? Pero sí, al igual que habían personas que te ayudaban cuando eres joven, tú sabes que siempre también están los veteranos que te intentan parar como sea. Entonces, hay personas que siempre buscan darte un consejo y sobre todo es eso, quedarte con lo bueno. Mi querido Manu, una consulta. ¿Algún rato tú, en todo este periodo, no? Porque a mi criterio, en el 2013, 2014 comienza este ascenso tuyo, que seguramente será importante para luego llegar al Nacional. Pero en algún momento en la cabeza de Manuel Valda aparece esta chispa de tal vez esto no es lo mío, no me gustaría seguir jugando. ¿Pensaste en algún momento en tirar la toalla? Sí, sí, sí. Hubieron un par de momentos duros donde quizás sientes que te estás haciendo mayor, entre comillas, tienes 18, 19 años y las cosas no están yendo tan rápido como tú quisieras. Entonces te planteas un poco en realmente sigo, no sigo, si vale la pena o no. Pero bueno, es ahí donde intentarlo por última vez o intentarlo otro año más es cuando todo cambia quizás y en mi caso, si te digo la verdad, cambió totalmente al ir a Ecuador, al llegar al Nacional, empezar de cero allí y bueno, poco a poco ir escribiendo una historia que a día de hoy lamentablemente no se escribe con títulos, pero sí con mucho cariño de la institución y de las personas que valoran el trabajo. Y vamos a ir a eso, mi querido Manu. Y te preguntaba esto porque, y tú soltaba una carcajada cuando decías relativamente viejo, y verdaderamente esa edad es cuando uno recién comienza, ¿no? Y, y qué gusto porque una generación, mi generación, pudo gozar mucho de Manuel Valda en las canchas. Pero ya vamos allá. El Cornellá, ¿qué tal? Cornellá muy bien, estuve un tiempo corto, conseguimos un ascenso importante, me acuerdo que conseguimos el ascenso y justo después ese verano viajamos con mi familia 2014, si no recuerdo mal, de vacaciones a Ecuador. Entonces es un club que me queda aquí prácticamente en carro 5 minutos y también le tengo bastante cariño. Luego de eso estuviste en el Badalona. En ese también igual que un tiempo corto, un año aproximado. Sí, en Badalona estoy un año, luego me sale la oportunidad de jugar en Grecia, me voy a Grecia ya a nivel profesional a jugar un año también, casi un año, y de ahí pasan muchas cosas en Grecia, el país, me encuentro en un país donde no estaba bien organizado, donde pasaron temas importantes en ese entonces y bueno, decido regresar al Badalona, estoy 6 meses en el Badalona y me llega la oportunidad de irme a Ecuador, al Tal- Nacional. En el sentido de comida, en el sentido del habla, ¿cómo te sentías? Sí, para mí era la primera experiencia, o sea, salir de mi casa, la verdad que como país es un país lindo, cultura totalmente diferente, comida mediterránea muy buena, la verdad. Y bueno, todo es adaptarte, pero sí me tocó temas políticos que había en el país y bueno, afectaron un poco todo el proceso, ¿no? Ahora sí, quiero consultarte que nos pongas en contexto, en ambiente. Ya nos decías, ¿no? Un poco de vuelves a Badalona, estuviste 6 meses con ellos, pero llega una llamada. Quiero preguntarte de quién es la llamada, quiero preguntarte cómo son los primeros contactos. ¿Quién es el genio que decide traer a Manuel Valda al Nacional? Sí, en ese entonces, y aún tengo buena relación con ellos, los hermanos Reyes, dos representantes, dos empresarios que son eh, mellizos, uno trabaja en Ecuador y otro coincide que trabaja aquí en España, entonces por medio del chico que trabaja aquí en España se contactó conmigo y nos reunimos sin más, tomamos un café y me dijo, oye Manu, ¿te interesa ir a Ecuador? Y le dije, sí.
veamos. Me puso dos, tres equipos sobre la mesa en el cual podíamos intentar. Eh, Creo que en su día era Fuerza Amarilla, Delfín y no sé si, no recuerdo otro. Y bueno, le dije que sí, que lo hiciéramos. Yo tenía una cláusula pequeña, entre comillas, en el Badalona para salir. Y cuando se envió el vídeo a Manjarrés, en ese entonces presidente del Nacional, eh, y bueno, toda su cúpula que le ayudaba, se envió un vídeo corto donde enseguida aceptaron, le gustó la idea, le gustó el perfil de jugador y bueno, a partir de ahí se hizo todo muy rápido y se dio que nada, en 10 días estuviera viajando a Ecuador. Llegaste en el 2016, te presentaron. Seguramente lo que más gustaba era tu formación española aquí en el Nacional, pero ¿qué recuerdas tú al llegar al Nacional? Y también la pregunta, ¿no? ¿Por qué Nacional? ¿Por qué no Fuerza Amarilla? ¿Por qué no Delfín? Porque Nacional fue el que realmente apostó, o sea, apostó, lanzó una oferta principal y recuerdo muy bien cuando ya tenía todo esto sobre la mesa, yo realmente no tenía mucho conocimiento del club, sabía que era uno de los clubes grandes del Ecuador, pero sí le pregunté a mi papá es muy futbolero y recuerdo que me dijo, no lo dudes, anda, Nacional es un gran club y seguro te va a ir bien. Así que con eso ya me bastó para hacer las maletas y viajar. ¿Te acuerdas con quién entrenaste? Estabas acá en el 2016. En esa época estaba Favaro, puede ser, en el Nacional. Claro, claro, estaba el técnico Lolo, estaba, bueno, compañeros que aún siguen jugando como Garcés, como Muñoz, Estrada, Yanel Corozo, y bueno, jugadores que... ¿Cómo? Padilla. Padilla, arquero, estaba Bone, coincido todavía un año con Bone. Bone, no, teníamos un equipazo y recuerdo que el primer partido era contra Barcelona. Jugamos contra Barcelona en el Atahualpa. Y bueno, entrené toda la semana titular y todo se estaba dando para iniciar de inicio. Y no llegaron el documento de dos, tres futbolistas, entre ellos los míos, y no pude jugar. Entonces, ese partido me recuerdo que lo vi desde la grada, luego poco a poco se fue ganando y se me complicaba un poco más entrar porque en mi posición, ni más ni menos, entró Diablito Lara a jugar. Entonces, lo estaba haciendo bien, estaba haciendo goles, y bueno, ahí costó un poquito empezar, pero luego ya iba poco a poco entrando al cambio, luego de titular y bueno, la verdad que fue un año que recuerdo bastante. Ese 2016, comparado también con un año que fue muy bueno y hablando de estos últimos, al menos en Liga Pro, si tú le preguntas a un futbolero del Nacional, van a coincidir que en el 2016 y el 2019 fueron los años que seguramente Nacional estuvo un poquito cerca de poder llegar a algo. Primero te pregunto por el 2016, ya lo decías, era la banda de Lolo. Em, esa pregunta antes de que se me escape. eh, ¿Qué te dijo Favaro cuando ibas a ingresar? ¿Cuál era el trabajo de Favaro? ¿Cómo lo recuerdas tú? Sí, con Favaro teníamos una muy buena relación con el largo del tiempo. Se fue siendo un poco más estrecha porque obviamente valoraba el trabajo que hacía el día a día. Sí que es verdad que al inicio él no me conocía mucho, yo, bueno, me dedicaba a trabajar. Y bueno, él dio una entrevista hace unos meses que la vi y bueno, dijo literal como que yo llegué al país como extremo, como jugador por fuera, y realmente no soy el tipo de jugador que le gusta él por fuera. Entonces como que intentó acoplarme un poco a su estilo y eso es donde ahí encontró un poco mi mejor rendimiento, donde yo me sentía más cómodo. Y bueno, encontró y armó un equipo que realmente yo disfruté mucho, disfrutaba mucho jugando al fútbol porque teníamos una identidad, sabíamos que pasara lo que pasara, el equipo jugaba bien. Si bien es cierto, habían equipos que tenían mucho más nombre, tenía mucho mayor presupuesto, pero
disfrutaba. Yo creo que es eso, o sea, tener esa sensación de que ganes o pierdas dentro de la cancha, él te daba la tranquilidad para tomar las decisiones que creías oportunas y te daba esa importancia a cada uno de los jugadores. En ese 2016 tienes una foto que me parece que es de las que más recuerda la hinchada, que es señalando el escudo. ¿Te acuerdas cómo fue la foto? ¿Recuerdas en qué contexto de partido fue? Sí, creo recordar, no sé si es 2016 o 2017 esa foto, es en el donde jugaba Independiente antes, en Sangolquí, y es un partido que le empatamos al final, creo, nos estábamos jugando el primer puesto con MLE y necesitamos ganar sí o sí, creo que hago el gol del empate, el 2-2, y de ahí sale esa foto. ¿Qué le faltó al Nacional en el 2016 para poder llegar a lograr cosas importantes? ¿Te acuerdas de al menos esa última recta? Sí, sí, éramos un equipo que teníamos todo y nos dimos cuenta al final, ¿no? De lo importante que estamos, de la importancia del año que estamos haciendo, pero habían, como te digo, equipos fuertes, equipos que realmente lo estaban haciendo igual o mejor que nosotros y nos faltó quizás ese poco de experiencia a nivel eh, de tener jugadores que bueno, que sean conscientes de lo que nos estábamos jugando. Claro, y seguramente em, el ustedes como equipo, el tratar de afrontar ese cierre de campeonato que hasta la fecha uno de los mejores equipos que ha tenido Nacional en al menos estos últimos 20 años y que lamentablemente no pudieron consolidar. Pero bueno, les valió para llegar a la Libertadores y que seguramente la pregunta va enfocada a eso, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación para buscar algo importante en ese 2017? Y después de eso preguntarte, seguramente ya sabes por qué. Sí, si me habla de la Libertadores, sí sé. Bueno, la Libertadores era algo lindo de jugar para nosotros. La verdad que era para muchos algo nuevo. eh, y fuimos con mucha ilusión a Argentina. Recuerdo ir 3, 4 días antes con, con todo el plantel, con personal de trabajo. Y la verdad que disfrutamos muchísimo. Recuerdo el día del partido donde la verdad que es un partido que recuerdo muy bien porque en lo personal y en lo grupal creo que hicimos un grandísimo partido. Lo sentimos así, empatando al final y yo creo que siendo superior al rival allá en su cancha. Y teníamos ese sentir de que en Quito, pasara lo que pasara, íbamos a ganar. Nosotros desde que salimos teníamos ese sentimiento de, bueno, empatamos, sacamos un buen resultado y allá, como sea, ganamos. ¿Eras capitán para ese Nacional? No, 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 era Pedro Larrea, si no recuerdo mal, era el capitán. Ahora sí, Sí. la consulta. ¿Qué pasó? ¿No lo hablaron en el vestuario? ¿Cómo fue todo este tiempo de espera al equipo argentino? Mira que tiene un libro en Tucumán y pareciera que ganaron un trofeo internacional la gente del Tucumán. ¿Qué pasó en el famoso tucumanazo? Sí, bueno, lo que todos saben, la verdad que se hizo bien, bien famoso, bien viral todo esto. Y recuerdo estar ahí con el Capi, calentar 2, 3 veces porque no sabíamos si se jugaba o no se jugaba. Recuerdo ya antes de llegar ellos, un utillero del equipo de Tucumán, pasar por cada uno de nuestros puestos y a nosotros nos dijeron, oye, hay que darle unos zapatos al rival para que puedan jugar, unos pupos. Se me hizo raro, o sea, como nunca había pasado esto, entonces, por mi parte, en lo personal, no presté, o sea, no di ni unos pupos porque no me parecía lógico. Entonces, poco a poco íbamos teniendo noticias de que si llamaba a alguien se juega, no se juega, de que si van a jugar con la camiseta que era de la selección argentina, que si esto, que si lo otro, que al final si se juega una hora después. Entonces era como que no sabíamos qué iba a pasar.
Luego salimos al terreno de juego sin ningún tipo de excusa ni nada, pero no, en Nacional no nos encontramos, no, el equipo no funcionaba como creíamos que lo íbamos a hacer y ellos por X o por B fueron superiores, se encontraron con ese gol casi al final y bueno, pasó todo, quedó así, quedó para la anécdota y nosotros no pudimos darles alegría a la hinchada. ¿Recuerdas qué pasó después en el vestuario? Sí, una eliminación, algo duro para nosotros, silencio, la verdad que por mucho tiempo y nada, cada uno se fue a su casa. No, nosotros no le echamos, como en su día pasó, que la culpa era de tal, de cual. Nosotros no le echamos la culpa a nadie. Los responsables fuimos nosotros, los jugadores. Nosotros queríamos jugar. Si a nosotros nos preguntaba uno por uno, íbamos a esperar y estamos dispuestos a esperar al rival porque queríamos jugar y sabíamos que dentro de los papeles para nosotros éramos superiores, y íbamos a ganar. No pasaba por la cabeza el resultado que se dio y la culpa no es de nadie, sino de los que jugamos en ese día. En esa zona de volantes en la cual tú participaste y de muy buena manera en aquellos años, tuviste varios jugadores importantes. De hecho, mencionabas al Gato, a Pedro, seguramente a Johnny por los extremos. ¿Con quiénes te quedas? Si tuvieras que armar una línea de volantes, ¿con quién te quedarías? Tuviste también a Lara en su momento. ¿Alguna vez compartieron con el Diablito? Sí, claro, compartimos 2 años, si no recuerdo mal, 16 y 17 Me refería compartimos a con la ellos. alineación, en el 11. ¿Los pusieron en algún momento? Sí creo coincidir en algún momento. ¿Con qué volantes te... Pero sí, en ese entonces, cuando el equipo empezó a funcionar, y me tocó a mí de inicio, recuerdo que jugaba Garcés de 5 y jugábamos con dos volantes internos, que uno era Villalba y el otro era yo. Entonces sí jugaba Jonathan por fuera, jugaba Muñoz por fuera, arriba Parrales a veces, Brian de Jesús. eh, ¿Qué pero banda? yo creo, Vale, perdón. ¿qué banda? Sí, pero yo creo que sí, que me quedo con ese trío de jugadores que formamos ahí. Y bueno, eran partidos donde recuerdo muy bien que Garcés, a veces se enojaba con nosotros porque corríamos para arriba, pero luego para abajo nos costaba, ¿no? Pero hacía muy bien el papel que le tocaba y la verdad que sí, como te digo, recuerdo muy bien esos partidos, incluso muchas veces Jonathan Borja también habla mucho del tema de qué nacional teníamos en ese entonces. Sí, era un nacional muy bueno. Jonathan, uno de tus mejores amigos que te ha dado el fútbol. Sí, 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 es un gran amigo, eh, un gran amigo. En la primera etapa con él pude disfrutar un poco más. Ahora que en esta segunda etapa no fue así. La verdad que siempre hemos tenido una gran relación y hasta el día de hoy, pero en esta segunda etapa por diferentes circunstancias, no pudimos disfrutar como nosotros hubiésemos querido. Bueno, en el 2017 seguramente un año que tenía un buen equipo, se fueron adaptando tal vez al final y luego de eso llega ese 2018, que seguramente tú me comentarás, eh, si no estoy mal, el 2018 es el año en el que el Nacional desciende en la mesa, puede ser, 2018. Sí, sí. Eres parte de un plantel que descendió. Claro, como tuviste muchas alegrías con Nacional, tuvieron ese momento que seguramente no es grato recordar y que duele aún. Eh, ¿Cuáles son tus sensaciones de ese 2018? Fueron sensaciones raras, porque si bien es cierto que no nos encontramos bien durante todo el año, en lo personal, había sido un año bueno para mí. En cuanto a goles, en cuanto a juego, era como que cada año era un poco mejor en lo personal. En lo grupal no nos iba bien, había mucho malestar, recuerda, de la hinchada, que no se salvaba ningún jugador. Y, y bueno, recuerdo como que al final del año, si no recuerdo mal,
salió el tema de que no iba a haber descenso. Entonces sabíamos que era una multa económica para los dos equipos que descendían, pero realmente lo que se iba a ver afectado en ese entonces era el sueldo del siguiente año de cara a los jugadores, porque no se iba a recibir todos los derechos televisivos a los dos clubes que descendían. Entonces sabíamos que íbamos a cobrar menos, pero el equipo no descendía. Entonces, sobre la mesa no fue tan malo como decir hemos vivido un descenso y vamos a jugar en Serie B el próximo año. Entonces, lo recuerdo un poco así. ¿En qué momento te dieron la capitanía, mano? ¿Te acuerdas ese instante del partido? Sí, ya empecé el 2019, empecé el 2018, recuerdo muy bien un partido contra Aucas, que no me acuerdo quién está de capitán, sale y me dan el brazalete a mí. Y luego el siguiente partido, de los siguientes partidos, ya Favaro me da el brazalete de capitán, pero yo no era el primer capitán, sino era Larrea o era otro jugador con más experiencia. Y Samaniego era el capitán antes de dármelo a mí. Entonces Samaniego a veces jugaba, no jugaba, entonces ya me tocaba llevarlo a mí de inicio y fue la verdad que algo muy lindo, ¿no? Porque es una responsabilidad extra para el jugador y en lo personal siempre me ha gustado tener también ese tipo de responsabilidad. ¿Qué significa ser capitán del Nacional? Bueno, como te digo, es una responsabilidad extra que conlleva 24/7 estar a disposición de todos tus compañeros, de qué pasa en la institución, de que todo esté bien, de que no le falte nada a ellos, a los trabajadores, eh, y luego también de que el equipo vaya bien, porque si el equipo va bien, todo está tranquilo, si no va bien, es como que todo se, toda esa calma se va un poco. Y nada, como te digo, los recuerdos son etapas muy lindas que gracias a Dios he ido cumpliendo y bueno, se me ha dado. Quería preguntar, en esa época, hablándote de 16, 19, en los años que estuviste tu primera etapa en el Nacional, ¿en esa época ya se hablaba del tema económico? ¿Ya era una molestia para ustedes, jugadores? Es algo que la verdad no, volvemos a lo mismo, o sea, no entiendo por qué se recuerda no es por defenderlo ni mucho menos, pero a Manjarrés como un presidente, Pagaba. como ¿Por qué se recuerda pagaba, que no era así? A eso te refieres. paga- no era así, pagaba el día, pagaba muy buenos premios a comparación en las últimas etapas y en el fútbol ecuatoriano, lo que me ha tocado vivir, claro. Pagaba el día, se retrasaba 10 15 días, pero bueno, para el fútbol ecuatoriano no es nada. Y nunca tuvimos problemas, premios, nunca tuvimos problemas económicos, la verdad. Muy responsables en muchos sentidos y para los jugadores que realmente vivieron esa etapa y estuvieron ahí, te pueden decir lo mismo. Ok. ¿Y cómo era Manjarres? ¿Era un tipo que se acercaba a ustedes, les hablaba? Eh, ¿cómo lo vivía Manjarres el fútbol? Manjarres era un tipo cercano, era una persona que estaba rodeada de gente futbolera. Sí que es verdad que intentaba estar cerca del jugador, de la necesidad de cada uno, pero sí hubo un antes y un después en su estadía en el club, a raíz de lo que hablamos, ¿no? Del tucumanazo. Eh, Pasaron muchas cosas que no eran cómodas para él, para su familia, entonces fue que se dilató un poco todo y bueno, hubo todo ese proceso, ese cambio en el cual no fue bueno, ¿no? Para él y bueno, tomó la decisión de salir. Siempre has sido un tipo sereno, tranquilo, pero ¿alguna vez perdiste tus casillas en esto del fútbol? No, la verdad que muy poco, no he sido de perder, como dices tú, ¿no? De perder los papeles y irme en contra de algún compañero o algún rival, no, ni mucho menos. Es más, siempre digo lo mismo,
cuando me pegan es porque estoy bien, porque estoy jugando bien, porque estoy haciendo un buen partido. Cuando salgo del partido y no siento ningún dolor es porque no ha ido tan bien la cosa. Así que no, no, no tengo ningún problema con nadie. Hablemos de esa última etapa en el Nacional, al menos en la primera rueda. Ese 2019 que coinciden con Marcelo Zuleta, si no me equivoco, con Jonathan Borja igual, seguramente con otros nombres que ya no estaban, pero igual fue un año que, ay, sí, sí, si nos cuentas a nosotros que seguimos a Nacional, seguramente faltó monedas para llegar a esa final, pero tal vez para ti, ¿cómo sentiste ese 2019? ¿Cómo lo viviste? Seguramente con esa hambre de más, ¿no? Que siempre tuviste en el Nacional. Sí, 2019 fue un año para mí ilusionante al inicio porque ya, como te digo, ya me dan el brazalete capitán. Inicio bien el año, inicio haciendo goles y después del cuarto, quinto partido tengo una lesión en el sóleo en el cual podía jugar, pero era como que no me permitía desarrollar al 100%. Y ya con Zuleta de técnico era como que siempre tuve una relación buena con él durante esos meses y a mitad de año sin poder, sin regresar a jugar y estar al 100%, se me da la posibilidad de salir al extranjero, a México. Entonces yo coincido muy poco con él, coincido 3 meses, 3, 4 meses si no estoy mal y en los cuales juego 4 o 5 partidos de titular, no juego más por el tema de la lesión. Y nada, lo seguía desde fuera, lo seguía, acabaron haciendo un buen año, como dices, y bueno, esa fue mi última etapa ahí en el club. Seguramente una etapa, bueno, no poder cerrar el año, tal vez no fue de las etapas más felices, ¿no, Manu? Precisamente por la lesión. Sí, o sea, no fue una etapa como yo lo hubiese querido, pero bueno, tenía otra gran oportunidad que era que también algo por lo cual era una meta, era como que salir al extranjero, salir a México, porque era una liga que la verdad la encontraba bastante atractiva. Y bueno, se cumplió gracias al trabajo que se hizo anteriormente y gracias al Nacional y a muchas personas que decidieron en su día confiar en mí. ¿Te quedas con un gol de esos? ¿Con cuál te quedas? De la etapa nacional. Me quedo con un gol, he hecho varios, pero creo que siempre digo el mismo, uno en Puerto Viejo, que jugamos contra Delfín, en Tenías Puerto ganas, Viejo. ¿Perdón? tenías ganas a Delfín. Sí, y coincide de que, bueno, mi familia viaja de España, estamos, parte de mi familia en los Reales Tamarindo, mi mujer estaba embarazada de mi niña, entonces fue como que un gol especial porque había muchas personas importantes ahí viendo ese partido. No, no nos vayamos aún en la época de Atlas, que seguramente es tu época en México es de las más dulces de tu carrera. Quería preguntarte por tu primer llamado. ¿Quién te llama a la selección? ¿Qué te dicen? ¿Quién hace el primer contacto? Fue todo, recuerdo muy bien, ya cuando venía un buen momento, llamados, estábamos cambiándonos en el camerino, poníamos la radio y escuchábamos en vivo un poco toda la lista, ¿no? Y los que nos quedamos últimos la íbamos escuchando, íbamos viendo quién iba, quién no iba, los jugadores del momento. Y, y en ese entonces yo no sabía nada, no sabía nada, salgo de entrenar un día y nada, veo el celular y me envían la foto de que estaba en la selección, de que era una fecha de partidos amistosos y nada, fue para mí también, como te digo, otro sueño, fue la verdad que vivir esa experiencia fue muy, muy lindo. ¿Te acuerdas con quiénes compartiste en esa selección? ¿Y en qué año fue? Sí, fue 2018, en octubre, noviembre de 2018. Y bueno, en esa selección estaba Bolillo Gómez de entrenador, estaba Antonio Valencia, estaba Jefferson Montero, Egner Valencia, bueno, estaban todos los referentes, porque recuerdo muy bien
que en ese entonces Bolillo estaba como entre si seguía, no seguía, y bueno, justo esos partidos que jugamos contra Perú y Panamá era como que un alivio para él, en el sentido de, bueno, tenemos que ganar sí o sí, aunque sean amistosos, y de ahí la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Una selección que seguramente, esa etapa tuya en la selección seguramente una de las más lindas que pudiste vivir, pero no tan linda como ir a México, como ir al Atlas, como dar ese gran salto. Em, Primero, por supuesto, el preguntarte, ¿no? Seguramente llegabas de una lesión, pero ya con esa noticia, igual el cómo fue la negociación nacional con el Atlas, tenías más tiempo de contrato con el Nacional, ¿cómo fue ese tema? Sí, yo en el 2017 recuerdo muy bien que renuevo con Nacional 4 años, tenía todavía contrato, y justo es en el tramo donde Manjarrés sale, y es ese periodo donde no hay presidentes, pero estaba un vicepresidente en el cual llega la propuesta y se negocia, y enseguida entendieron que era una muy buena oportunidad. Obviamente también se le dejó un rubro importante a la institución que bueno, en ese entonces se les hizo llegar, y nada, fue todo muy rápido, muy sencillo, y llego a Atlas, llego a México, donde me reciben muy bien. La verdad que empezaba también allá un nuevo proyecto donde habían cambiado de presidente, donde lo habían comprado eh, unos inversores nuevos, y bueno, llego a una ciudad hermosa, y la verdad que tengo muy buenos recuerdos. En el Atlas, ¿con quién compartiste? ¿Recuerdas tú con algún referente? Tú sabes que el fútbol mexicano está lleno de eso. Sí, a nivel internacional, Ricky Álvarez, jugador argentino, jugó en Europa muchos años. Camilo Vargas, arquero internacional, y puedo decir que es amigo internacional con Colombia, titular ahora. Entonces, varios jugadores importantes. Nico Pareja salía, me acuerdo, del club cuando yo llegaba. Jugadores importantes a nivel internacionales, y bueno, como te digo, son, son jugadores que a veces los ves por la tele, y ay, de la noche a la mañana los tienes ahí entrenando al lado tuyo. ¿Cómo se hicieron amigos con Camilo? Bueno, él también llegó justo un par de semanas ya por cerrarse el libro de pases, y Camilo llegaba de Argentina o Colombia, no recuerdo bien, y bueno, hablando un poco todo entre sudamericanos, que éramos varios en el equipo. eh, Salíamos a un asado con la familia. En ese entonces él ya tenía sus hijos, yo todavía tenía recién a mi niña pequeña, entonces como que él hizo un poco de guía, como que me cogió muy bien, y bueno, hicimos buena amistad. ¿Qué tal te fue en ese Atlas? No todo lo bien como hubiese querido, la verdad. Como te dije antes, salgo de Nacional con el problema del solio, hago una pretemporada buena, hicimos en Cancún, y poco a poco me iba encontrando mejor, y en un entrenamiento de la noche a la mañana vuelvo y recaigo con el problema del solio, que en tema de las lesiones es un poco delicada, porque sí te limita en muchas cosas, y tardo bastante en recuperarme, tardo un mes y medio, 2 meses. Y obviamente el grupo ya tenía un ritmo, y en el cual se me hacía difícil estar al ritmo de ellos. En México son 2 torneos que se juegan en 3, 4 meses, 5, y si tu equipo no entra a la liguilla, se te acaba rápido. Entonces son como procesos muy cortos en el cual tienes que estar siempre bien. Y bueno, cuando consigo regresar, cuando consigo estar mejor, empiezo un poco a tener minutos, y luego después de eso viene la pandemia, viene el COVID, y todo es como que todo se para. Me toca, bueno, como a todos, ¿no? Vivir esa experiencia allá. Y nada, después de la pandemia ya es cuando
vuelve el fútbol y en el libro de pases se decide bueno, que el club eran los inversionistas de Atlas, también tiene dueño Santos Laguna, entonces se decide que vaya a jugar a Santos Laguna el siguiente torneo. En ese entonces estaba Almada, que me conocía muy bien del fútbol ecuatoriano, y se decide que vaya a Santos. Te lleva Almada al Santos, hay una correlación entre el Santos Laguna y el Atlas. Eh, ¿Qué tal tu relación con Almada? ¿Cuál es tu opinión de este director técnico que es muy querido, ¿no? Al menos en la costa lo adoran, igual tiene un historial de victorias importantísimo. Sí, a día de hoy, si te soy sincero, no he visto un jugador que hable mal de Almada. En mi caso, es un tipo muy frontal. A mí me dijo lo que había realmente desde el día uno que llegué. Eh, Cuando yo voy a Santos, habían cuatro o cinco volantes por delante mío y de los cuatro o cinco, tres, cuatro eran internacionales. Y él me lo dijo, vas a tenerlo muy difícil aquí. En ese entonces Santos venía bien, venía clasificando a liguilla. Pero bueno, siempre fue muy franco, sí que no es un tipo muy cercano al jugador como, como hay otros técnicos, pero bueno, todos tienen su carácter, pero el cuerpo técnico que tiene y la experiencia que tiene él es un crack, es una persona que todo lo que consigue no es de casualidad, ni mucho menos, sino el trabajo de día a día. Sus trabajos son muy, muy buenos y entiendo totalmente el cariño que se le tiene, sobre todo en la costa y a nivel del Ecuador también, porque es muy recordado por grandes cosas que hizo en el país. Tú viviste ya esa época de la pandemia con Santos en el 2020. ¿Qué era lo más difícil de esa nueva normalidad que existía en ese momento? Recuerdo llegar a los entrenamientos, bueno, todo el proceso que era antes de llegar al club, de saber si estabas bien, si no estabas bien. Y recuerdo que se hacían dos grupos. En la mañana, en la mañana entrenaba el grupo que estaba bien y en la tarde entrenaba el grupo que estaba con COVID. Y recuerdo sufrir bastante en prácticas cuando me tocó pasar por el COVID, en prácticas donde realmente tu cuerpo te pedía que pararas y por el fútbol a veces hay que hacer cosas bueno, que tienes que seguir entrenando y eso poco a poco luego se fue reanudando, pero nunca llegó a ser como que hasta que regresé a Ecuador ver el 100% del estadio lleno y fue un proceso duro también ahí en Santos. ¿Tienes alguna anécdota con Almada que tú recuerdes? No, 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 como te digo, siempre tuve una buena relación y la verdad que que salí, hasta el día que salí, tuve buenas palabras con él. Recuerdo, esto poca gente lo sabe seguramente, eh, durante mi último año en el club me escribe Almada, estamos concentrados, me acuerdo muy bien, y me escribe a preguntar por un compañero que ahora está en México. Y me escribe y me dice, Manu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espero que estés bien, que te vaya bien. Y bueno, quería preguntarte por mi colta. Mm. Claro, yo lo conocí a él y me dice, Manu, ¿qué tal el chico? ¿Cómo entrena? Y obviamente le dije lo que realmente sentía y cómo veía al jugador. Y bueno, se dio todo, está en México, lamentablemente hoy está lesionado, pero tuvo buenas oportunidades, jugó, ha tenido grandes partidos y bueno, siempre se lo dije al chico, a mi colta, la verdad que es un chico profesional, trabajador y bueno, todo hace que de un día para otro la vida le cambie. Parte del fútbol, ¿no? Bueno, te Sí. llega la llamada a volver a Ecuador. ¿Tuviste más propuestas que la del City o cómo fue el tema? Sí, sí tuve algunos equipos en el cual pude elegir. Recuerdo a Aucas, recuerdo algunos, no,
no todo el nivel de importancia por igual, pero también recuerdo que Favaron en su entonces era entrenador de Macará, estaba entrenando a Macará y se puso en contacto conmigo. Pero vine de México y vine con la idea de querer jugar en la costa, de probar lo que se sentía jugar allá y bueno, creo que el mejor posicionado también por lo que había hecho el año anterior y por lo que jugaba, también jugaba Sudamericana, me decidí por llegar a Guayaquil City. Estuviste en el City, luego de eso en Deportivo Cuenca. ¿Qué tal la instancia del Deportivo Cuenca? Bien, bien, o sea, la verdad que una ciudad hermosa para vivir. Eh, en lo profesional no fue un año tan bueno porque no tuve las oportunidades que realmente esperaba tener. Eh, Físicamente no llegué a sentirme bien también durante el año. Tuve una pubalgia un poco complicada que me limitaba mucho. Y bueno, pasé el año ahí y se hizo un buen año igual, llegando a Sudamericana. Y a partir de ahí ya el siguiente año es donde el Nacional, bueno, durante ese año el Nacional en Serie B, de Serie B asciende a Serie A y obviamente era una alegría para mí porque sabía que se me abría una puerta de regresar al club. Era la Navidad del 2023, puede ser, Sí, y la comunidad criolla se volvió loca. Vio que te anunciaba el equipo en el cual eres ídolo, al cual te quiere mucho. em, y claro, esa emoción seguramente también era compartida contigo, Manu, porque tú también quieres mucho al Nacional. ¿Cómo se da este contacto? ¿Cuál termina siendo el motivo por el cual vuelves al Nacional? bueno, con la doctora Vallecilla siempre también hemos tenido una muy buena relación. Eh, yo sabía que tenía que regresar a Nacional sí o sí a mi segunda etapa de club, pero sabía que iba a llegar a un Nacional donde iba a sufrir mucho en el sentido futbolístico. Eh, el profe Berugo y su cuerpo técnico, la verdad que también siempre me han tratado muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento por todo, por lo que me ayudaron y por lo que aprendí. Pero yo sabía que me iba a costar mucho, sabía que me iba a costar mucho jugar, adaptarme a un estilo de juego que era totalmente diferente a lo que he estado siempre acostumbrado. Sabía que por más de que estaban mis ganas de querer meterme en el once titular todos los fines de semana, no disfrutaba de estar los minutos que me tocaba, no disfrutaba realmente de dar dos, tres pases seguidos y salía de los partidos en los que me tocaba jugar donde tenía esa sensación de no estoy disfrutando, no me siento bien, no se me está viendo bien y coincidía mucho con el pensar de la gente, de la afición y bueno, seguramente lo habrás escuchado no, Manu Valda no es el mismo, Manu Valda ya no está para jugar en el equipo, Manu Valda no puede jugar con Berugo, y sí, o sea, eran realmente el pensar de las personas que obviamente sin querer o a veces queriendo te llegan y te afectan un poco en lo psicológico. Y bueno, pese a eso, yo a final de ese año decido no seguir en el club, se lo comento a Vallecilla y, y bueno, fue un segundo semestre donde jugaba un poquito más, donde iba entrando poco a poco y bueno, la doctora la verdad que hace todo lo posible por que continúe, porque no salga del club, porque siga como referente del proyecto. El Capi Benalcázar recuerdo muy bien que me llama y me dice que no salga, que cómo me puedo ir, que el profe quería que continuara. Y bueno, continúo porque más allá del cariño de que le tengo a la institución, continué decidí continuar.
y sabía que iba a ser igual, sabía que, que pese a siempre ser profesional y siempre estar pensando en, en dar lo mejor para el equipo, sabía que iba a sufrir, sabía que iba a ser otro año duro, que iba a estar ahí, pero realmente lo que yo quería era disfrutar, o sea, yo jugar a fútbol dentro de mis posibilidades, dentro de mis características tener el balón, jugar algo totalmente diferente a lo que se hacía. Entonces, bueno, decido continuar y es ahí donde hay el proceso ese donde ya se cambia de técnico y ingresa a Zuleta. Quería preguntarte, ¿cómo sientes esa última etapa del Nacional? En el sentido de ya no es un Manu que llega como nuevo, sino más bien tiene su historia, tiene sus años en el Nacional, sabe lo que representa la camiseta. eh, y seguramente con lo que me comentas, con el tema de Micolta, con seguramente tú siendo un referente para esa nueva camada de jugadores que salieron de Nacional, ya era otra responsabilidad de el ser el referente del equipo, Manu. Sí, totalmente. Y no solo mi colta, recuerdo muy bien jugadores que quizás yo no los tenía ubicados, pero se apoyaban en mí, en un consejo, en qué hago, qué no hago, cómo hago esto. Recuerdo muy bien Valverde, recuerdo Burbano, recuerdo Borja, el que está en Melé ahora. Recuerdo varios jugadores en su momento, cuando tenían la oportunidad de seguir o salir, siempre intenté aconsejarlos de la mejor manera. Luego ya era decisiones suyas, obviamente. Pero el Nacional ha sacado muchos jugadores y siempre ha sido por el trabajo que ha habido detrás, tanto del cuerpo técnico como de jugadores, no solo yo, mismo Cabezas, mismos jugadores referentes que siempre han tenido ese espacio de aconsejar a los chicos para que encuentren ese camino de cara al futuro. ¿Y cuál era el consejo de Manuel Balda para estos jugadores que seguramente estaban comenzando? Bueno, lo que más o menos lo que he vivido yo, que trabajen, que se centren en trabajar el día a día. El fútbol es muy corto, que entiendan que realmente están representando a una gran institución, que cuando tienes que salir de ahí tienes que ir a algo mejor. Em, y que no era fácil, no era fácil. Habían chicos que quizás no estaban acostumbrados a ser profesional durante las 24 horas del día y eran profesional dos solo. Era cuando vas a entrenar y no es así. El fútbol es más allá de eso. Entonces era un poco como que alinearlos a eso y a que hicieran las cosas bien. Mi querido Manu, quiero preguntarte por tu último año en el Nacional, 2024, llega Marcelo y terminaste, bueno, al menos hiciste la primera mitad. Ahí pude conocerte, de hecho, ¿no? Qué placer trabajar con alguien como tú. Pero quería preguntarte seguramente por este último año, lo que te motivó a que ya en la segunda rueda tomar la decisión de decir muchas gracias y alejarte de la institución que amas. Sí, venía muy, o sea, muy encaminado lo que te acabo de contar ahora, donde no me sentía cómodo, donde ya venía pasando procesos en el cual yo pensaba que lo mejor para ambos, para la institución y para mí, era dar un paso al costado. Pero si te soy sincero, con la llegada de Zuleta cambió todo un poco. Yo lo conocía, había tenido algunas reuniones con él, nos habíamos encontrado muchas veces en el Atahualpa viendo algún partido y había conversado con él. Y bueno, me manifestaba siempre fue así, y que si él algún día llegaba al club iba a ser pieza importante en la institución para él dentro del terreno de juego y la verdad que me ilusioné. Eh, Creo que fue una etapa en la cual pensé que iba a disfrutar, pensé que todo iba a ser diferente. Y bueno, fueron pasando los partidos, fueron pasando los días. Realmente no hubo desde un inicio esa conexión que yo hubiese querido, que pensé que iba a ser así. Siempre fui, como te digo, siempre he sido y hasta el último día siempre fui profesional dentro del terreno de juego. Y iban pasando partidos, el equipo iba ganando, iban sumando
íbamos sumando, pero no tenía las oportunidades que yo creía oportunas para mí. Entonces seguía sintiéndome de esa misma forma, seguía que no se estaba dando el valor que yo le daba al club durante todos los días, durante cada entrenamiento, y realmente sentía que no era justas muchas cosas que pasaban y realmente fue así cuando ya decido en el último partido comunicarle a él, comunicarle al presidente que, que decido salir de la institución porque realmente hubieron cosas que no me gustaron, hubieron cosas que se quedaron en el aire, hubieron temas eh, que no esperé que pasaran, pero bueno, así es el fútbol. Más allá de eso, con el presidente y con todos sus ayudantes tengo una muy buena relación. El presidente, la verdad que está haciendo o intentando hacer las cosas bien por el club y bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil. Todos sabemos cómo está la institución, todo lo que viene pasando por estos años, pero realmente fue esa la decisión en la cual yo sentía que no se me estaba dando esa oportunidad de cara a lo que yo siempre he trabajado y a lo que hacía el día a día en el club. El tema pasa por lo netamente futbolístico, Manu. Sí, netamente futbolístico. Como te digo, cuando tú haces tu trabajo, sientes que lo estás haciendo bien. Y no solo tú, sino tus compañeros te dicen, tranquilo, po- tarde o temprano vas a jugar porque te ven cómo trabajas, te ven lo profesional que eres. Entonces sentía que no se estaba valorando eso. Y bueno, son decisiones que tomaba él y en el cual me quedé, practiqué, jugué dos ratitos en 6, 7 partidos, jugué dos ratitos, eso fue 15 un partido y 15, bueno, 2, 3 ratitos jugué. Entonces sentía eso, ¿no? Que no se estaba dando el valor que merecía. Y ya venía de meses anteriores en lo cual, como te decía, no me sentía cómodo y bueno, tomé, no la mejor, pero tomé la decisión de salir del club. Me dolió muchísimo tomar esa decisión porque realmente yo hubiese querido y había hablado con el presidente de que esto iba a ser una historia a largo plazo, porque cuando llega él, recuerdo muy bien una reunión donde él me dice, Manu, necesitamos que seas el referente de este proyecto, necesitamos que estés muchos años con nosotros, en el cual em, seas esa persona que los chicos se sientan identificados en el club para seguir creciendo y bueno, lo acepté. Recuerdo salir de ahí muy contento, salir con muchísima ilusión y sin pensar en otros equipos y pensando en que el día de mañana iba a tener una despedida con toda la afición, con mi familia cerca. Entonces, la verdad que el día que tomo la decisión fue para mí muy duro. Hablábamos, lo recuerdo y perdóname que sea infidente, en su momento, Deco Espinosa como jefe de prensa, la intención siempre de reconocer a un ídolo, a alguien que marcó la diferencia siempre en el terreno de juego, a alguien que quiere mucho la institución. Pero no supiste, y hablábamos, ¿no? Para que la gente entienda un poco, hablábamos mucho de que si te vas a despedir, si te vas a ir, que sea un tema de no sé, una especie de homenaje, pero tú sentías que te queríamos retirar, alguna cosa así. Y claro, ese no es el sentido, más bien hay quien te habla, seguramente a la hinchada que te escucha, le gustaría que te despidas a lo grande, que te despidas con una temporada más. Pero aún no está entre tus planes, tú quieres seguir jugando. ¿Cómo fue ese momento? Quiero que nos cuentes un poco desde tu perspectiva. Yo mucho puedo hablar acá, pero nada como... Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Y fue algo que me chocó un poco porque realmente el día que yo decido y tomo la decisión, no le encontraba mucho sentido el hecho de que me despidan, no de la institución, porque el día de mañana no se sabe lo que pueda pasar. El día de mañana puede venir otro entrenador, puede venir otro presidente, la institución siempre va a seguir, siempre va a estar de largo. Entonces no se puede, o sea, qué hubiese pasado si el día de mañana me hacen la despedida y dentro de 6 meses, un año, Manualda, por lo que sea, tiene una tercera etapa en el club?
que no, nada es imposible en esta vida. Entonces hubiese quedado como que yo lo veía así, lo veo así hoy por hoy. El día de mañana que yo tome mi decisión de retirarme, el día de mañana que yo diga ya no juego más a fútbol y me dedico a otra cosa, encantado de la vida, ojalá se llene el estadio y vayan muchas personas a despedirme. Pero es mi forma de ver, yo todavía tengo varios años por seguir jugando, todo este proceso que he pasado sin jugar durante varios meses me han hecho reflexionar, eh, han hecho que tenga muchísimas ganas de volver, que me recupere física y mentalmente de muchas cosas. Y bueno, o sea, como te digo, de ahora se abre un mercado de fichajes en el Ecuador en junio. Veamos qué se puede hacer, si hay algo para bien, que de cara a futuro sea interesante. Y si no aquí en España, si no aquí en España tengo entrenadores, tengo contactos y bueno, veamos qué nos depara el futuro, pero mi idea es seguir durante varios años y el día de mañana que ya decida retirarme, ahí te escribo a ti para que muevas todo eso y yo encantado de la vida hacemos el homenaje. Digo, Manu, vas a, y la consulta de siempre, ¿no? Las ganas de seguir jugando, las ganas de tener un par de años más. Sí, totalmente, y no un par más. O sea, yo me siento con ganas de jugar. Siento todavía que mi familia puede disfrutar mucho del Manu Valda futbolista. Y estoy entrenando todavía de cara a eso, de cara a que el día de mañana tenga una buena oportunidad y todo cambie y regrese al país o donde me toque. Eso, o sea, ojalá, nunca me he enfrentado al Nacional, no sé si pueda pasar que, que me enfrente al club, nunca se sabe, el juro, como te digo, pero sí, sí, voy a seguir jugando, lo tengo claro y el tema está dónde es y bueno, esperemos que esa oportunidad se dé y que a partir de ahí sean unos años en el cual pueda volver a disfrutar, que es lo más importante, ¿no? Sentirme bien, pueda volver a disfrutar del fútbol, porque Manu Valda es el mismo, Manu Valda es el mismo, sí es verdad que tiene una edad ya, tiene 33 años, no es el Manu Valda que llegó con 10 años menos al club, pero tengo mucha más experiencia, sé cómo asimilar y afrontar cada reto, así que tengo todavía muchos años de cara a futuro en el cual veamos qué nos depara. Sí, y te deseo lo mejor, mi querido Manu, porque sabes que el cariño y la amistad siempre va a estar más allá de la admiración. Mi Muchas gracias. El tema del Nacional, no sé si tú tengas algún mensaje para la hinchada. Sabes que la hinchada te quiere mucho, te estima, te ve como un referente. Siempre, es más, yo recuerdo mucho que le dolió mucho a la hinchada el que te hayas despedido, pero el mensaje para la hinchada, que seguramente espera, ¿por qué no verte una tercera vez en su equipo? Sí, el mensaje es muy claro. A día de hoy sigo recibiendo el cariño de las personas, de la afición. La verdad que es algo que es increíble, que a veces me pregunto, bueno, no he hecho tanto como para recibir este cariño de la afición. La verdad que mi familia es enamorada de mi mujer, mis hijos, de Quito, de lo que conlleva el Nacional, de todo lo que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y bueno, darles las gracias por todo, por los mensajes que me hacen llegar. Tienen un hincha más, como ya muchas veces lo ven. No me pierdo un partido de la institución, del club. Allá donde vaya siempre seré un fiel hincha y bueno, nunca se sabe qué puede parar el futuro, nunca se sabe si puede haber o no una tercera etapa en el club, no depende de mí. Si dependiera de mí, viajaría el día de mañana y estuviera entrenando ya, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Y veamos qué pasa de cara a futuro, pero lo que sí tengo claro es que sea en el Nacional o sea en otro club, volver a jugar. ¿Eres hincha ya de Nacional? Soy hincha del Nacional, soy hincha del Nacional. Manuel Balda, para ustedes, hinchada criolla, les agradezco igual por poder visualizarnos. Y nada, mi querido Manu, te deseo lo mejor. Ojalá tenerte cerca un ratito más, otro periodo más, ¿por qué no? Acá en el Nacional sería placentero acá en Quito verte de nuevo. Y nada, estamos a las órdenes para lo que necesites. Crack.
Bueno, hermano, agradecerte. La verdad que, como te dije en su día, fue un placer el ratito que pudimos compartir, que pudimos trabajar juntos y a la disposición completa por cualquier cosa que pueda ayudarte. Y como jugador a hincha, agradecerte también por el cariño. Esta es Zona Mixta con Deco Espinosa. No te olvides de darle like y suscribirte. Además, recordarte que todas las semanas tendremos un episodio nuevo con nuevos invitados. Síguenos en Spotify y YouTube. Y recuerda que la historia se escribe en Zona Mixta.